Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Vicente Garrido, Perfiles Criminales. Déjenme en los comentarios si les está gustando, sobre todo si les está sirviendo, si son estudiosos de las ciencias forenses. Seguimos leyendo el capítulo número 1 que se llama Psicópatas, asesinos en serie y la técnica del perfil criminológico, y el día de hoy vamos a leer la segunda etapa, la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI. El éxito extraordinario y la fama que obtuvo el caso de Matt Bomber estimularon el interés de los policías adscritos al Federal Bureau of Investigation, FBI, por aplicar los conocimientos de la psicología y la criminología a sus tareas de investigación criminal. Es con ellos que se inicia la aplicación del perfil criminológico como una disciplina forense relevante en casos de asesinos en serie, pronto expandida también a delincuentes sexuales multireincidentes. De hecho, hasta finales de los años 90 no empezó a extenderse a otros dominios de la delincuencia, principalmente a través de los investigadores de la Universidad de Liverpool. Si bien los perfiladores del FBI también se ocuparon de los delitos de incendio intencionado. En esta segunda etapa es cuando el perfil criminológico de los asesinos en serie alcanza una gran repercusión en toda la sociedad. Si bien el FBI empezó a publicar artículos en revistas científicas a partir de los años 80 del pasado siglo, su visibilidad masiva tuvo que esperar hasta el momento mediático de la película de 1994, El silencio de los corderos, basada en una novela previa de Thomas Harris. Pero no solo el público se quedó fascinado con los asesinos en serie y los policías que lo combaten, sino que también los académicos de pronto empezaron a ocuparse de esta peculiar disciplina forense, a caballo entre la psicología y la criminología. Como escriben los criminalistas Verde y Nurra, pronto capturó la fascinación del público el monstruo, tal y como se describía en algunas de las películas y series de televisión más populares, un ser que no podía inscribirse en los tópicos habituales de la criminología. En la mente del público, el monstruo llegaba a constituirse en un símbolo de la maldad pura, una representación de la creciente inseguridad de una sociedad que temía a un miedo indefinido, y casi de modo simultáneo surgió la imagen de un cazador, el perfilador. Los perfiladores del FBI desarrollaron el análisis de la escena del crimen, que posteriormente denominaron Criminal Investigative Analysis, cuya empresa constituyó el primer intento sistemático para utilizar toda la información existente sobre un crimen en combinación con el conocimiento y la experiencia obtenidos por los agentes del FBI, con el objetivo de realizar inferencias o deducciones acerca de la personalidad y de los aspectos sociodemográficos de un asesino desconocido. John Douglas y su grupo señalaron que la técnica del perfil criminológico se adquiere a través de la lluvia de ideas, la intuición y unas conjeturas bien fundamentadas. Educated guesswork. La pericia de los perfiladores es el resultado de años de sabiduría acumulada, de una amplia experiencia sobre el terreno y de su familiaridad con un gran número de casos. En otras palabras, el método empleado por los perfiladores del FBI se servía del conocimiento tácito o intuitivo y del conocimiento de la evidencia que como expertos habían acumulado a lo largo de sus carreras profesionales. Posteriormente, este modelo de trabajo individual se amplió hacia un plano más amplio al llevar a cabo en lo que se llamó el Programa de Aprehensión de Criminales Violentos, BCAP, por sus siglas en inglés. La construcción de bases de datos que relacionaban las características de las escenas del crimen con las características de los delincuentes. De este modo, cuando se investigaba un delito, sus elementos distintivos podían compararse con los registros que existían en esa base de datos, lo que permitía conjeturar si ese nuevo delito formaba parte de una serie de un mismo criminal, o bien deducir las características del criminal en un nuevo caso sobre la base del estudio de su escena del crimen. El ejemplo más afamado de ese modelo de trabajo es la división que realizaron entre las escenas del crimen organizadas y desorganizadas, si bien posteriormente añadieron una tercera categoría, la mixta, cuando constataron que era raro encontrar escenas realmente puras que se correspondieran con una de las dos categorías, que a su vez daba pie a la división correspondiente entre asesinos en serie organizados y desorganizados. Los primeros, a grandes rasgos, se corresponderían con los psicópatas, mientras que los segundos
serían los psicóticos. Tercera etapa, la aproximación estadística. Esta etapa se desarrolló sobre todo a partir de la segunda parte de los años 90 del pasado siglo y tuvo dos focos principales. En primer lugar, la escuela denominada Psicología de la Investigación, Investigative Psychology, en la Universidad de Liverpool, bajo la dirección del profesor David Kanter, quien se interesó por este ámbito después de ser requerido por Scotland Yard para que les asistiera en la captura de un asesino y violador múltiple. El mismo Kanter ayudó a desarrollar el segundo foco, el perfil geográfico, Geographical Profiling, interesado en poder determinar el lugar de residencia de un criminal desconocido mediante el estudio geográfico de las escenas del crimen. No obstante, el perfil geográfico tuvo también un gran desarrollo en otros lugares, particularmente en Canadá, donde Kim Rosmo se reveló como un autor particularmente influyente en la creación de software para asistir a la policía en la ubicación del domicilio del autor desconocido de los delitos. Tanto el desarrollo del profiling de la Investigative Psychology como el del perfil geográfico tuvieron en común el uso extensivo de los modelos matemáticos y otras aplicaciones cuantitativas para la elaboración del perfil. Así, Kanter, acusando al FBI de científico, señaló que el único modo de hacer ciencia consistía en seguir rigurosamente el método inductivo, lo que en la práctica exigía un estudio amplio de las muestras de los delincuentes y su conducta en los delitos reales antes de poder derivar perfiles probabilísticos en una nueva escena del crimen. En efecto, Kanter acusaba al método del FBI de inverificable, lleno de obsoletos términos psicodinámicos y de conjeturas tipo Sherlock Holmes. Un ejemplo claro fue su ataque a la tipología de asesinos organizados y desorganizados, creada por algunos de los grandes nombres de la escuela del FBI como Robert Ressler, Ann Burger y John Douglas. Después de revisar 100 asesinatos seriales en Estados Unidos y de evaluarlos en 39 elementos diferentes, Kanter y su grupo llegaron a la conclusión de que los aspectos desorganizados eran ciertamente muy infrecuentes y no permitían configurar un tipo independiente. Por otra parte, los autores examinaron el proceso que siguieron Ressler y sus colegas para desarrollar esa tipología. Entrevistas individuales realizadas con 39 asesinos encarcelados en Estados Unidos y lo hallaron plagado de graves errores metodológicos. La propuesta del grupo de Liverpool es desarrollar temas o facetas que definan diferentes modos de obrar de los delincuentes mediante el estudio estadístico de muchos delitos, de modo tal que las inferencias que se realicen en una investigación surjan del análisis empírico de muchos casos analizados en diferentes variables. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva la lectura del día de hoy de este libro de Vicente Garrido, Perfiles Criminológicos. Los espero en el próximo video para continuar con la lectura de este libro. Muchas gracias por escuchar.